¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me da mucho gusto tener aquí a Daniel Innerarity. ¿Lo dije bien? Sí, Sí, he estado en eso. Con un nuevo libro que se llama La Sociedad del Desconocimiento. Eh, Estuve viéndolo y hice algunos apuntes, pero quiero empezar por aquí. Quiero empezar si estos asuntos que planteas tienen que ver con algo que planteas en alguna parte del libro, que tiene que ver con la falta de intermediación en el debate y en el conocimiento. Si es un poco el origen de esto que estamos viviendo el día de hoy. está muy relacionado. El origen es, el título del libro es un poco provocativo porque ya solo el título alude o contradice el tópico al uso según el cual estamos en sociedades del conocimiento, es decir, sociedades en las cuales el conocimiento, la ciencia, la tecnología ocupan un lugar fundamental. Aceptando eso, lo que quiero subrayar es la parte del desconocimiento que todo eso implica, de riesgos, de problemas de legitimidad, de problemas de aceptación, de que la gente acepte o no la ciencia, y luego sobre todo que la política no se dedica a trasladar al ámbito de la acción verdades científicas. Es más complejo que todo eso. Pero que digamos ahora está acompañado por todo lo demás, ¿no? Claro, Por esta discusión sin intermediarios, claro. en donde es difícil distinguir, ¿no? Claro, claro, porque la sociedad del conocimiento aludía a que el conocimiento era muy fácil, muy accesible. ¿Para qué necesitamos un periodista, un profesor, un médico si en Google podemos ya encontrar la receta a nuestros males y lo que necesitamos, ¿no? Esa sociedad del saber disponible, accesible, inmediato, no lo es. Es una sociedad donde estamos muy perdidos, donde tenemos que hacer un gran esfuerzo de construir nuestros propios filtros, porque el tener mucha información no significa que tengamos una buena concepción del mundo. Ni una buena información. Probablemente tampoco, porque la información además se paga y una información de calidad no es la que se encuentra sin hacer ningún esfuerzo en las redes sociales. Que esto lo pones un poco en ese dilema en algún capítulo del libro de saber y poder, ¿no? Efectivamente. Esta cosa de, pues los políticos que están ahí no tienen el conocimiento, pero también queremos que los que tienen el conocimiento, que no tienen ningún poder, Sí. y un poco cómo hacer esa relación, ¿no? Claro, yo creo que la clave de la cuestión, vivimos en sociedades muy complejas que necesitan, para salir adelante y resolver los problemas que tenemos enfrente, necesitan un gran nivel de conocimiento. Necesitamos mucha ciencia, mucha tecnología, mucho conocimiento. Ahora bien, eso no se puede trasladar a la sociedad inmediatamente. No es verdad que los políticos harían mejor si hicieran caso absoluto a los expertos, entre otras cosas porque hay muchos expertos que se contradicen entre sí. Y la política hace intervenir otros criterios diferentes del mero saber, como la oportunidad, lo que cuestan las cosas, la comunicación. Todo eso forma parte de la buena decisión, ¿no? Pero eso también provoca a veces, digamos, o es parte de lo que provoca esta... En México nos encanta utilizar esto de polarización, ¿no? En todos los sitios ahora. ¿Sí? ¿no? De este encuentro, ¿no? Sobre todos saben más que el de enfrente, pero nadie sabe nada, ¿no? Que ese es el problema de la sociedad del desconocimiento, ¿no? Sí, yo la tesis que defiendo en este libro es que frente a esa idea de orgullosa de conocimiento seguro, indiscutible, no controvertido, más bien a lo que vamos, en lo que estamos y a lo que vamos a ir, es a un enorme crecimiento del conocimiento que va a ir acompañado de unas enormes discusiones acerca de la validez, la legitimidad, la oportunidad de ese conocimiento. Con lo cual, el que avance la ciencia no significa que disminuyan nuestras controversias acerca de ella, sino todo lo contrario. Que se aumentan. Va a haber cada vez más, los temas de la ciencia van a ser cada vez más temas de discusión pública. El ejemplo que pongo extremo es el ejemplo de las antivacunas, los terraplanistas, etc. Sí, sí, que lo mencionas un poco el COVID, sí, por ejemplo. Nuestras discusiones de COVID, ¿no? Que se volvieron un poco absurdas en ese entonces, viniendo de científicos, de políticos, ¿no? Que nadie acababa un poco de entender, ¿no? Sí, sin duda es muy exagerado y yo no le doy el menor crédito a quien critica las vacunas, porque me parece que las vacunas han sido una gran aportación de la ciencia para que estemos hoy así, tú y yo, hablando sin mascarilla, ¿no? Y sobre todo habiendo salvado la vida, ¿no? Pero dicho esto, también es verdad que la atención, que los políticos tienen que ser capaces de, a la hora de aplicar una determinada
verdad científica a la sociedad, tienen que ser capaces también de explicar que esa evidencia científica es una evidencia provisional, es una evidencia que funciona ahora, es una evidencia que despeja otras incertidumbres. Nos confinaron, lo cual parecía muy razonable en aquel momento, pero otras ciencias, estoy pensando en la psicología y en la psiquiatría, advertían de que aquello iba a tener un precio muy alto. Es decir, que al final el saber, más que ser algo singular, es un conjunto de saberes que compiten entre sí. Sí, digamos, son insumos para las tomas de decisiones, al final de cuentas, ¿no? Efectivamente, y quien tiene la responsabilidad última es quien tiene que establecer un balance, un equilibrio entre opiniones de distintos científicos y de distintos sectores de la sociedad para encontrar la mejor solución posible. Me pareció muy interesante la parte donde, discutiendo todo esto y el mundo de las redes y esto, que ahora todo es mucho más público de lo que era antes, ¿no? El problema entre lo público y lo privado, lo íntimo, todo esto, ¿no? Sí. Que estamos teniendo un problema que tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que repensar esas barreras entre lo público y lo privado, ¿no? Sí, todos mis libros son invitaciones a pensar, y a pensar sobre todo cosas que están cambiando, cosas que están dejando de ser lo que eran. Teníamos un concepto de privacidad que ha cambiado con las redes sociales. Teníamos un concepto de lo público que ha cambiado con el Me Too, por ejemplo, a partir del cual el cuerpo se ha convertido en un objeto de disputa política, ¿no? Es decir, me interesa que nuestras sociedades sean capaces de hacer el esfuerzo de reflexión, de reconceptualización de todas aquellas cosas que el ritmo acelerado de la sociedad y los cambios tecnológicos están poniendo patas arriba. Ahora, esta velocidad, porque al final en tus 10 puntos lo pones, esto es algo que creo que es muy importante, que tú lo mencionas todo el tiempo, que es, estos cambios se han dado a otros ritmos de lo que se daban en otros momentos en la historia, ¿no? Efectivamente. Porque le di aceleración, ¿no? O sea, es tu número 1, de hecho, en los 10 puntos finales, ¿no? Cuando dices aceleración. Sí. Y esto hace más difícil acabar de entender y debatir y discutir todo esto, ¿no? Sí, al final del libro lo que hago es una propuesta de 10 ideas, de 10 conceptos que van a ser clave en el mundo que viene, y el primero es aceleración. Es decir, estamos ya en un mundo en el cual las cosas cambian a gran velocidad, y cuando cambian a gran velocidad podemos hacer dos cosas muy estúpidas. Una, resistirnos, y otra, adaptarnos. Son tan estúpidas la una como la otra. Pues me encanta. Lo que hay que hacer es reflexionar acerca de cuál es la velocidad adecuada, cómo se puede gobernar aquello, no apuntarse a la última moda, pero tampoco hacer una defensa numantina de conceptos que a lo mejor ya no son compatibles con la realidad en la que vivimos. Porque hablabas, antes de eso, por ejemplo, hablas de, oigan, la aceleración ha hecho pues que de repente tenemos estas enormes plataformas que nadie quiere regular, que nadie se atreve al final a regular, ¿no? Sí. Que ese es parte de nuestro problema. Todo ha sido tan rápido que de repente tenemos estas enormes plataformas que controlan el conocimiento, que controlan los debates de alguna manera donde se dan, y al mismo tiempo nadie la regula, ¿no? Eso tiempo da, ¿no? Sí, eso tiene que ver con algo más general de la sociedad contemporánea. Yo diría que desde hace 100, 200 años, que es que el ritmo de la tecnología es muchísimo más acelerado que el ritmo de la política, el derecho, la reflexión ética, ¿no? Y por tanto, hay cosas que no piden permiso. Las plataformas, los que elaboran productos financieros, los que están haciendo el coche autónomo, todas estas personas no están pidiendo permiso, entre otras cosas porque si quisieran pedir permiso, los que están legislando no entenderían de qué va la cosa, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un problema estructural, un problema que no se resuelve fácilmente. Porque tu segundo punto en los 10 es incertidumbre. Sí. Es decir, este es algo que hoy ¿no? Esa incertidumbre, ¿no? Sí, y además le dedico un capítulo también, como sabes, extenso al tema de la incertidumbre. Nos tenemos que hacer a la idea de que vamos a vivir en un mundo con menos certezas de las que teníamos en otros momentos de la historia de la humanidad, lo cual no es necesariamente una mala noticia. Puede suponer, por ejemplo, desde el punto de vista de la democracia, que es lo que a mí me interesa fundamentalmente, puede suponer un vector de democratización. Precisamente porque hay más incertidumbre, necesitamos más procedimientos democráticos, es decir, más procedimientos de discusión pública de calidad para encontrar las respuestas correctas a los problemas que tenemos. Porque en este mundo también lo que estamos viendo es también los debilitamientos de estos procesos democráticos en muchas partes del mundo, ¿no? De estos
de estos nuevos autoritarismos que se dicen democráticos, ¿no? Después de todo, Orbán podría hacer elecciones cada 2 meses y las ganaría todos con el 90%, claro. ¿no? O el turco, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que yo escribí el libro anterior a ese, era un libro más gordo, más sesudo, que se llamaba Una teoría de la democracia compleja, donde lo que vengo a decir es que la democracia no es un valor únicamente, no es hacer elecciones, es hacer elecciones, pero tiene que haber una primacía del derecho, tiene que haber una participación, tiene que haber una información, tiene que haber un periodo de discusión parlamentaria. Y por tanto, lo que está ocurriendo hoy en día es que todos aquellos que quieren pervertir la democracia lo hacen en su nombre. Antes se pervertía la democracia en nombre de la autoridad o el autoritarismo o el fascismo o lo que sea. Ahora mismo no hay nadie que se quiera cargar la democracia, otra cosa es que lo vaya a conseguir, que lo haga diciéndolo expresamente así. Lo dice por una democracia más auténtica, más real, lo cual nos obliga a sospechar más porque el radar de dónde están los enemigos de la democracia no nos lo da lo que dicen, sino sobre todo lo que hacen, y saber que muchas veces utilizarán términos y valores democráticos para subvertirlo. Pero todo esto también tiene que ver con una sociedad que vive así, ¿no? Como todo eso a veces les ayuda también, digamos, a estos nuevos pseudodemócratas, ¿no? Claro. La falta de intimidación, la aceleración, todo eso les ayuda, ¿no? Claro, es un mundo poco estructurado, donde el conocimiento está poco estructurado, las instituciones también, y los sindicatos también. Todo esto hace que la ciudadanía tenga una gran dificultad, al mismo tiempo que tienes accesible el saber y dar a entender tu opinión a través de las redes sociales, al mismo tiempo tienes un gran desconcierto acerca de lo que se debe hacer. Y esto lo tenemos que reconocer todos. Realmente nos está costando mucho tener una opinión sólida, ecuánime, un buen concepto, una buena idea de lo que está pasando en el mundo. Daniel, muchas gracias. Bienvenido a la Feria Internacional del Libro. Gracias a ti. Gracias, que les vaya muy bien. Ahí está, Galaxia Gutenberg, la sociedad del desconocimiento. Que les vaya muy bien.